El tema de hoy es la fe, un elemento del siervo de Dios. La fe, un elemento del siervo de Dios. Es la fe que vence, es la fe que obtiene resultados, es la fe que alcanza el objetivo, que logra la meta. Si usted terminó de escribir, levante su mano, el papelito, y lo van a recoger, enseguida lo van a recoger. Simplemente le digo que sin fe es imposible agradar a Dios. Totalmente. No podemos agradar a Dios si no tenemos fe. Y la misma Biblia define la fe como la certeza de lo que se espera, la plena convicción de lo que no se ve. En la versión 60 así está definido. Pero en la nueva versión, nueva traducción viviente, la fe queda definida de esta manera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Bueno, esta es la traducción 60, la convicción de lo que no se ve. En la nueva traducción viviente se habla de una seguridad ante lo que no podemos percibir, ante lo que no podemos tocar. Y el apóstol Pablo dice que la fe es preciosa. Hay grandes menciones en la Biblia de obras de fe que son más preciosas que el oro. La fe muchas veces implica sacrificio, implica aceptación. Cuando una persona tiene fe, se expone a que su fe sea probada. Si usted quiere ser un siervo de Dios, un servidor del Dios Altísimo, usted tiene, así irremisiblemente, tiene que tener fe. Entonces, para el tema de este mes que estamos estudiando y para el tema de esta noche, que es la fe, el elemento del siervo, la fe que vence, he tomado el capítulo 22 de Génesis con el propósito de que miremos un ejemplo muy conocido para muchos, pero muy fuerte a la vez. Y como primer punto de este mensaje, les comento que Dios se interesa en la fe de sus siervos. Dios se interesa en la fe de sus siervos. Note usted cómo empieza el capítulo, y ahora sí lo voy a leer textual de la nueva traducción viviente. Y dice: tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Pero noten ustedes cómo Dios se interesa tanto en la fe que la pone a prueba. Algo que no se pone a prueba, hermanos, es algo que no nos interesa. Cuando usted sale de viaje a carretera, si usted es una persona normal, pone a prueba sus frenos, pone a prueba el aceite del carro, pone a prueba la gasolina. No creo que una persona salga sin mirar si tiene gasolina para hacer un viaje de un centenar de kilómetros o más. Pone usted a prueba el estado de su automóvil. Imagínese viajar y no tener frenos. Imagínese viajar y que la llanta del carro esté mala o ponchada. Es importante, si le interesa algo, ponerlo a prueba. Y Dios prueba la fe de sus siervos. Dios vio a Abraham,
Él le había dicho a Abraham que saliera de su tierra. Abraham había obedecido, le había prometido un hijo, el hijo de la promesa. Habían transcurrido muchos años hasta que por fin le concede al hijo. Y cuando ya tiene al hijo, Dios decide probarlo donde más le dolía. Y es que, hermanos, lo que va a crecer tiene que ser probado, ejercitado bien. Lo que va a ser mejor tiene que ser exigido hasta lo sumo. Entonces, miramos que Dios se interesa en la fe de sus siervos y Dios prueba la fe para que crezca. Toma a tu hijo, tu único hijo. Sí, le dice, y precisa. Esto en hermenéutica se llama una extensión. A Isaac, a quien tanto amas. Noten cómo Dios le va poniendo niveles de aclaración o de claridad a la expresión. Toma a tu hijo, para que no tenga dudas, porque había un hijo con Agar, le dice, tu único hijo. El otro yo no lo mandé. El otro tu esposa se adelantó. El otro fue idea de ustedes. El hijo único que yo te di, tómalo. Sí, le dice a Isaac, a quien amas, a quien tanto amas. La prueba no fue sobre Ismael, el hijo que tuvo con la concubina. La prueba no fue con sus propiedades. La prueba fue directa, donde más dolor causaba, pero que permitiría mayor crecimiento. Dios prueba la fe para que crezca. Y le dice, vete a la tierra de Moriah, allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Ni siquiera le dijo cuál de ellos. Le dijo, ve al conjunto de montes Moriah, y ahí yo te voy a mostrar un monte, y allí vas a poner un altar, y allí ofrecerás un sacrificio, y en lugar de un cordero, a tu hijo vas a sacrificar. Oiga, hermanos, esto es sanguinario. Oigan ustedes, hermanos, es totalmente sanguinario. Era el hijo de la promesa que tuvieron en su vejez. Su esposa era estéril, era anciana ya, y Dios le da un hijo, y cuando ya el hijo andaba por allá por los 12 años de edad, le dice, mátalo, ofrécelo. Y esto, hermanos, tiene una connotación importante. Todo lo que Dios nos da, sí, escuche, todo lo que Dios nos da es de Él. Somos simples administradores. Eso algunos no lo hemos entendido. La gente habla de mi casa, mi coche, mi familia, mi dinero, mi trabajo, mi matrimonio, y Dios dice, no es tuyo. Todo eso que mencionas y todo lo demás es un préstamo, y lo puedo retirar en el momento que yo quiera. ¿Qué dice el Salmo 19? ¿Qué dice? Ay, los cielos que cuentan qué. ¿Y qué dice el 24? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces déjeme decirle algo. ¿Qué trae usted que sea de usted en esta noche? Sus hijos no son de usted. No los puede tomar Dios en cualquier momento. Su dinero, ¿dónde lo va a llevar?
Si usted muriera hoy de un infarto, ¿dónde va su dinero? ¿Qué trae usted que sea de usted? Nada. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Él es el dueño de todo. En su infinito amor nos concede ser administradores de una familia, fea o bonita, según quien la vea. Si la ve usted, es bellísima. Si la ve su peor enemigo, es la peor familia. Pero Dios se la ha dado. Déjeme decirle que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo, hasta su familia, hasta usted. Sí, hermana, la cara que tiene su esposo, Dios la hizo hermosa en su tiempo. Acéptelo. Dios ve hermosas a sus criaturas. Entonces, hermanos, Dios quiere que crezcamos entendiendo que todo lo que tenemos y todo lo que somos le pertenece a Él. Hay un canto en el himnario, no vamos a cantar, que no se asusten los músicos, el número 40, que dice: en mi mañana, en mi ayer, Cristo en todo es Señor. Es Señor, Rey y Señor. Él es Rey. De lo que tengo y lo que soy, Cristo en todo es Señor. Él es el Señor, el amo, el dueño, la autoridad máxima, el que ejerce sobre todo el poder. Pues bien, Dios se interesa en la fe y prueba la fe para que crezca. Como segundo punto, el siervo de Dios demuestra su fe con su obediencia. No me diga que usted tiene fe y desobedece a Dios. No me diga que tiene fe y usted no le cree a Dios. Porque yo podría preguntar en esta noche: ¿cuántos de los presentes creen en Dios? Y la mayoría levantaría sus manos: yo creo en Dios. ¿Cuántos creen en Dios? Ahora, ¿cuántos le creen a Dios? Es muy diferente. Creer en Dios es saber que existe. Los demonios creen y tiemblan. Crees que Dios es uno, bien haces. Pero los demonios también creen y tiemblan. Si usted cree en Dios, su fe no es mayor que la de un demonio, porque los demonios también creen en Dios. ¿Se acuerda aquel endemoniado cuando Jesús llega a la tierra de Gadara? Y sale aquel endemoniado y se arrodilla ante Jesús y le dice: ¿qué haces aquí, Jesús de Nazaret? ¿Has venido antes de tiempo a atormentarnos? Le hablaba una legión de demonios. Bien sabían aquellos demonios quién había llegado. Entonces no me diga que usted es un gran creyente si solo cree en Dios. Lo importante es creerle a Dios, porque cuando le creo a Dios, le obedezco, y el siervo de Dios demuestra su fe con obediencia. Y vamos a ver cómo es esta obediencia. Le voy a mostrar 3 características de la fe demostrada con la obediencia. La primera es una obediencia pronta, no demora. ¿Cuántos de los papás y mamás acá tienen hijos que le llaman: hijito? ¿Y qué le contesta? Ahorita. Y luego tarda una horita. ¿Cuántos? Ni levante su mano, es una vergüenza. Esa no es obediencia pronta. Ahí voy. Mande. ¿Cuál mande? No se trata de mandar, se trata de obedecer. Si llaman, hay que estar allí. Note la obediencia pronta de Abraham. Dios ya le había dicho, le voy a repetir la orden: toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Oiga, si a usted le dan esa orden, ¿qué haría? ¿Y por qué? No, mi hijo, a mí, no, Señor. Eso haría. Oiga, ¿qué hizo Abraham?
Inmediatamente, dice el pasaje, inmediatamente, dice, a la mañana siguiente, porque esto pasó en la noche, a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, no esperó. Había una orden. Cuando Dios da una orden, no se discute. Hoy se acercó un hermano y me felicitó por la organización que tuvo el cuerpo de diáconos para distribuir lo que se distribuyó. Le gustó mucho el orden, cómo trabajaron, estuvo muy bien. Me dijo, qué bárbaro, solo ustedes se meten a este problema, porque luego la gente hasta se enoja. Me dice, pero no te preocupes, nadie tiene derecho a enojarse. La gracia de Dios no da lugar a enojos de nadie. Dice, pero qué buena organización. Sí, la verdad, me sorprendieron porque ellos lo hicieron. Cuando yo llegué ahí ya estaba todo en orden. Qué bueno. Quiero felicitar a los hermanos. Los que no saben de qué hablo, no se preocupen, solo sepan que los diáconos hicieron un gran trabajo y merecen un reconocimiento, y este hermano lo dio, yo se los transmito. Me dio mucho gusto. Ahora fíjese usted, a pesar de su organización, hubo gente que quiso romper las reglas. Y cuando se da una instrucción, la instrucción solo debe obedecerse. Y yo les agradezco a los hermanos por haber apoyado eso. Les dije, hermanos, así, así, así y así. Y qué bonito es llegar y ver que se hizo todo al pie de la letra, aunque hubo gente que quiso saltarse él. Qué bonito es ver eso. Lo mismo espera Dios de nosotros. Abraham se levantó bien temprano, bien listo. No esperó, no cuestionó a Dios. ¿Qué hizo toda la noche? ¿Durmió? ¿No durmió? Yo le pregunto a usted, ¿durmió Abraham toda la noche después de la orden de matar a su hijo? Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Sí? ¿Quiere usted leer conmigo, por favor? Dice, Abraham se levantó muy de mañana. La palabra original nos dice, despertó muy de mañana. ¿Sabe qué significa eso? Que sí durmió. Y cualquier cosa que venga de Dios, aunque parezca terrible, debe darnos la confianza, si creemos a Dios, asimismo debe darnos la confianza de que todo es para bien. Cuando usted lee Hebreos, la galería de la fe, donde se habla de Abraham, dice que Abraham creyó y ofreció a su primogénito, sabiendo que si aún lo quemaba ahí, de sus cenizas Dios lo levantaría otra vez y se lo devolvería, porque Dios le había prometido, de este tu hijo te levantaré descendencia. ¿Se da usted cuenta dónde estaba basada la fe de Abraham? En las promesas de Dios. Y cuando usted basa su fe en las promesas de Dios, no hay prueba que le destruya. Él creyó a Dios y Dios le dijo, de este tu hijo te levantaré descendencia. Y cuando Dios le dijo, mátalo, dijo, yo lo mato, Dios lo levanta. Y lo dice Hebreos. Eso es fe, una fe que obedece prontamente, no discute, sabe esperar, tiene confianza plena. Segunda característica de la fe a través de la obediencia, es una obediencia precisa. Ensilló su burro. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué dice acá? Que se ensilló, enalbardó, dice, su asno. Pero aquí la traducción más clarita, ensilló su burro, llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. A ver, déjeme explicarle.
tomó a 2 siervos que le ayuden para cargar piedras, me imagino, o no sé para qué. Fue a cortar la leña. Alguien en su juventud leñó. ¿Quiénes leñaban? Solo los paupérrimos leñábamos, ¿verdad? Hay 4 aquí. Los demás son finos, son de petróleo para acá. Bueno, qué bendición. Pero los que no teníamos con qué, con chilibes leñábamos para poder cocinar. Y la leña como que le pone mucho tizne a las ollas, ¿verdad? Pero sabe que los árabes con ese tizne, óiganlo bien, hermanas, con el tizne del copal hacen el quejel y sus ojos quedan muy bonitos como árabes, mujeres árabes, y se los pintan. Si no saben qué es eso, pregúntenle a mi hermano Manuel. Él lo fabrica con el tizne del copal. ¿Sí? Pero escuche bien. Cortó leña, la cargó, la llevó, cargó un cuchillo. ¿Para qué? Usted sabe, iba a matar a su hijo. Lo iba a abrir en 2 para ofrecerlo en sacrificio. La orden era precisa, la obediencia tenía que ser precisa. Sin detalle. Sin cuestionamiento. Tercera cosa, la obediencia es irrestricta. ¿Sabe qué significa irrestricto? Que no tiene restricciones. No es limitada. Al tercer día de viaje, ¿se da usted cuenta cuánto tiempo viajó cargando leña, llevando al hijo, llevando a la gente, con todo lo que preparó? Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Allá lo envió Dios, allá fue. La misión era terrible humanamente. Espiritualmente tenía propósitos divinos. Entonces el siervo de Dios demuestra su fe con obediencia pronta, precisa e irrestricta. Ahora vamos a ver el tercer punto del mensaje. La fe del siervo no tiene dudas. No tiene dudas. Vamos a ver qué dice el siguiente versículo. Dice: entonces Abraham puso la leña, quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Allí adoraremos y volveremos enseguida. A ver, ¿por qué digo que la fe del siervo no tiene dudas? Si él sabía que la orden era ir, matar y quemar. ¿Cómo le dice a sus siervos? Quédense aquí. El muchacho y yo, se la voy a leer en la versión 60. Entonces dijo Abraham, el verso 5, a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Por qué estaba seguro que iba a volver? ¿De dónde sacaba esa confianza extrema? La promesa de Dios. Si Dios ha hecho una promesa, nada lo detendrá para cumplirla. Si Dios ha hecho un compromiso con el ser humano, nada lo va a detener. Usted ora, platica con Dios, acostumbra a leer la Biblia, hace suyas las promesas de Dios. Jamás le fallará. Jamás le dejará mal. Volveremos. Él sabía que iba a regresar. Sabía que Dios iba a actuar. Sabía que podía confiar en Dios. La fe en Dios de un siervo no tiene dudas. Veamos el punto 4. La fe del siervo de Dios es audaz. Y tenga cuidado con lo que vamos a ver, porque voy a dejar que la Biblia le transmita a usted exactamente lo que pasó.
han hecho una película cristiana con esta historia. Se llama Abraham y es impactante. Mire usted, a partir del verso 6 dice: entonces Abraham, recuerde que estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac. El chamaco de 12, 13 años le cargó la leña para el holocausto en sus hombros. Él ya era un anciano, era un hombre grande de 100 y tantos años. Le carga la leña a su hijo y le dice: lleva la leña. El chamaco todavía no sabía que él era el cordero del sacrificio. Mientras que él llevó el fuego. ¿Y qué más? ¿Quiere leer ahí en la versión 60? A ver, por favor. Verso 6: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. ¿Y qué más? Y él tomó en su mano el fuego. ¿Qué estaría pensando Abraham cuando aquí tenía en su mano el cuchillo con el que debería abrir el cuerpo de su hijo para ofrecerlo en sacrificio? ¿Usted cree que esto era fácil? Escoja al más feo de sus hijos para sacrificar. Ya lo tiene, hermano. No tiene mucho de dónde buscar. Yo no estoy diciendo que los dos están feos. Lo que estoy diciendo es que solo son dos. ¿Ya tiene usted a cuál de los 2 o 3 o 5, o aquí hay uno que tiene como 10, sacrificaría? Ninguno, ¿verdad? Ni al más malo. Pero la orden de Dios era dramática, drástica, tajante, directa, precisa, exacta. Tu hijo. Y él sube y lleva el cuchillo. Note usted qué audaz fue este hombre. Mientras caminaban juntos, pues es lógico, hermano, el chamaco, hermana, hermanos, el chamaco había visto holocaustos, sabía lo que era un sacrificio. Repetidas veces había visto a su padre sacrificar un cordero y ofrecerlo. Y mientras ellos caminaban, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: Padre, le dice. Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos, vean la lógica de un chamaco adolescente, tenemos el fuego y la leña. Recuerde que ellos no llevaban cajetilla de cerillos, no llevaban la pistolita esa que usan hoy las cocineras modernas del Mesías. Llevaban el fuego ya encendido. 3 días llevaron fuego avivado en algo, y lo tenían que llevar así. Traemos el fuego, traemos la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? La respuesta era: ese cordero eres tú. Ni Abraham sabía que en este momento su hijo Isaac estaba prefigurando al Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo y que se llama Jesucristo. Ese Cordero del sacrificio eres tú, sería la respuesta, pero no se la dio. Pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Y mire usted, Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Detengámonos aquí un momento. Tomemos el lugar de este padre ferviente, con sentimientos encontrados quizá, de amor hacia su hijo, de amor hacia Dios, de obediencia a Dios, de fe, pero de amor que quizá estaba allí confrontando su vida. Y la única respuesta que podría satisfacer en ese momento a Abraham
era esta: Dios proveerá. ¿Y sabe usted que de allí salió la famosa frase Jehová Jireh, Jehová proveedor? Y hasta hoy se usa Jehová Jireh, Jehová proveedor. Si Dios proveyó un cordero para Abraham, si Dios proveyó un cordero para el mundo para ser sacrificado, a Jesucristo, su Hijo, ¿cuánto más no proveerá para la necesidad de usted o mía? Solo necesitamos fe. Solo necesitamos confiar en Dios. Y en este mundo, en este siglo, en esta época, la fe es agredida, es atacada, y la gente lo que hace es alejarse de Dios cuando ve que las cosas están difíciles, oscuras, complicadas, y sacrifican su relación con Dios en lugar de confiar más y obedecer, aunque parezca que se hunden. Debemos confiar que aunque el barco parezca hundirse, Jehová proveerá, Jehová Jireh. Todo mundo me está diciendo: hermano, viene difícil la situación económica en el país, la reforma subió muy poco el salario mínimo. Hace unos días, no, ayer, se nos descompuso el carro, estábamos por viajar a Quimbilá, íbamos 3 hermanos de aquí de la iglesia, un servidor y 2 diáconos, y se detuvo el carro, gracias a Dios, aquí en la salida. Y cuando vino el agente de la policía para auxiliarnos, bueno, no nos auxilió, pero vino, más bien vino a impedir que nos auxiliara la grúa, porque le puso trabas a la grúa. Le dije: oiga, pero usted no puede ayudar para que nos ayuden, yo necesito que nos ayuden. Se mira y me dice: usted sabe que dieron 600 patrullas, así me dijo textualmente, pero a nosotros no nos aumentaron el sueldo. Así me dijo un comandante. Y yo me quedé así, yo no entendí el mensaje. Como no hubo invitación, no hice ninguna profesión pública de fe, no entendí lo que me dijo. Al rato se acercó el hermano y me dice: que no oíste lo que te dijo. Yo estaba preocupado porque nos ayudaran y que tenía el carro. Yo quería llegar al lugar donde íbamos y no pude llegar a ninguno de los 3 lugares donde íbamos. Había un funeral, había una primera piedra de un seminario y había que ir al otro lugar. A todos quedé mal. Pero hermanos, la situación está difícil. Los mismos agentes se preocupan que no les subieron el sueldo, que el salario mínimo aumentó 2.50, que la gente no tiene para comer, que la situación viene difícil. Y diría un comentarista de televisión, Popocatépetl, pero mejor nosotros decimos Jehová Jireh. ¿Se da cuenta? ¿Ve la diferencia? Para mí tiene más sentido Jehová Jireh que Popocatépetl. Eso tiene un sentido. Trae consigo una promesa. Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada. Hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Pero la fe audaz demanda exigencias. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, fíjese que todavía no sabía a dónde iba. Él seguía caminando, y cuando Dios le dijo: aquí, quiero que usted sepa que ese lugar es donde se construyó Jerusalén, el monte Moriah. Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Noten, diríamos en computación, el algoritmo, diríamos en cocina la receta, diríamos paso a paso cómo fue. Construyó un altar, colocó la leña y de repente ató a su hijo Isaac. ¿Qué habrá hecho el chamaco? Cuando lo llama el papá, le pone las manos así y lo amarra. ¿Que mi papá está loco?
¿qué te pasa, papá? ¿Qué es esto? Y cuando lo ató, viene lo peor. Mire cómo dice, y lo puso sobre el altar encima de la leña. A ver, ¿qué estaría pasando por la mente? No de Abraham, del hijo, 12, 13 años de edad. Su papá, aparentemente un loco maniático, lo ata, lo pone sobre el altar y todo indica que lo va a matar. Y luego ve el chamaco que Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. Esta es la fe audaz. ¿Cómo hizo? Agarra el cuchillo, lo levanta. Está el chamaco aquí acostado y está aquí el cuchillo. ¿Se imagina usted el drama? Hey, ¿están aquí o ya se durmieron? Esto es como una película. Esto es más impresionante que el Hobbit. Esto fue real. Allí estaba el hijo de la promesa. Viaje usted unos 2000 años adelante y mire allá en el Gólgota a María viendo a su hijo clavado en la cruz, crucificado, siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que usted y yo, que estamos hoy en esta noche aquí, podamos tener perdón de pecados y vida eterna. Ese es Jesucristo, un mundo que entiende esto, una persona que comprende esto a cabalidad, sabe que tiene una deuda grande con Dios, una deuda de amor, porque Él nos ha dado todo. De tal manera amó Dios a usted y a mí, que dio a su Hijo unigénito, para que si usted y yo creemos, no perezcamos, sino tengamos vida eterna. Y es tanto lo que lo decimos, que muchos ni se inmutan al oírlo. Ah, sí, ya lo oí. Es como cuando ya oyó mucho una canción y ya vio varias veces un video y ya no tiene efecto sobre usted. Pero le sigo diciendo esto: sin Cristo estamos perdidos. Concluyamos con el último punto del mensaje, el número 5. La fe del siervo obtiene respuesta de Dios. En ese momento, el ángel del Señor lo llamó del cielo: Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy, pero estaba así. El cuchillo venía en camino. Ahora fíjese cómo empieza el pasaje. En ese momento, la Nueva Traducción Viviente es más clara aquí que la 60. Dios nunca llega tarde. Llega en el momento que lo necesitamos. Llega cuando estamos al extremo del precipicio. Llega cuando nos estamos hundiendo. Cuando la situación es terriblemente incomprensible. Ahí está Él. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. Entonces viene la instrucción. Note que llega al final, en el último momento. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé de verdad que sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. ¿Quién hablaba? ¿Quién era ese ángel? ¿Quién era? El ángel de Jehová. Es el verbo eterno de Dios. Es Jesucristo en el Antiguo Testamento, pero no se llamaba Jesucristo. ¿Y cómo lo sé? Oiga cómo habla. Si fuera un ángel cualquiera,
si es que hay ángeles cualquieras. Si fuera un ángel, no le diría así: no le hagas ningún daño, porque ahora yo sé de verdad que de verdad temes a Dios. No me has negado. Y al ángel, ¿por qué lo tendría que negar? ¿Quién estaba hablando? Dios. Dios mismo, en forma de ángel, forma espiritual, se presenta. Él estaba allí como estuvo. Mi pregunta es: ¿estuvo Dios en el Monte Calvario? ¿Dónde? Ya les metí en un problema teológico. A ver, ¿cuántos teólogos hay acá? Don Eric Jiménez, ¿estaba Dios en el Monte Calvario? ¿Sí o no? ¿Dónde? Don Mel, usted que es teólogo, ¿estaba Dios en el Monte Calvario? ¿Dónde? ¿Estaba en la cruz? Dios hecho hombre. Dios no murió en la cruz, murió el hombre, pero estuvo en el Calvario como estuvo en el Monte Moria. Allí estaba y le dijo: ahora sé que no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Lo más grande que tenías te lo pedí y me lo diste. Yo podría detener aquí el mensaje con solo una pregunta: ¿qué le ha pedido Dios a usted? ¿Se lo ha dado? Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Dios proveerá. Ahí estaba Jehová Jireh. No voy a seguir, porque luego llegan todas las bendiciones. Termine de leer en su casa el capítulo 22 si le interesa. Pero le quiero decir algo: fue tal el milagro que Isaac no tuvo secuelas psicológicas. No lo tuvieron que llevar al psicólogo. Hoy en día dirían en los periódicos: padre psicópata trata de matar a su hijo, que hoy es atendido por los principales psicólogos de la Procuraduría que ha puesto el gobierno a su servicio para ayudar. No necesitó nada. Cuando Dios hace algo, lo hace bien. Isaac fue un ferviente temeroso de Dios, porque entendió el plan de Dios y la prueba de Dios, y creció Abraham y creció Isaac. Y hoy nos permite mirar esto y ser bendecidos. Dios proveyó un cordero para que todo aquel que en ese cordero crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo le digo a todos los que hoy están aquí: si usted quisiera poner su fe en Dios, la fe de un siervo se pone en Dios y nunca es defraudada. Si usted quisiera creer en Dios, esta noche le diría a Dios: perdóname por mis pecados. Y usted creería la promesa que dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. Y Él le perdonaría y le daría vida eterna. Si usted creyera eso, usted confiaría en Dios, se daría a sí mismo a Dios, y Dios proveería todo lo que usted necesita para vivir en fidelidad a Dios. Las cosas no han ido bien. Jehová Jireh. ¿No entiende usted todo? Jehová Jireh. ¿No sabe qué viene para el futuro? Jehová Jireh. Voy a orar en este momento. Si usted quisiera entregarle su corazón a Jesucristo, decirle: Señor, te doy mi vida, perdóname, quiero con fe confiar en ti, te pido que me perdones, que cambies mi corazón, que limpies mi mente. Quiero ser un hijo fiel, he hecho cosas que no te agradan, pero te pido perdón. Si usted quiere, ore conmigo. Dios le escucha, Dios le perdona, Dios le da vida eterna. Oremos.
Padre, te doy gracias por tu amor. Dígaselo usted. Reconozco que he pecado, que te he ofendido, pero te ruego que cambies mi vida. Señor Jesús, te entrego mi corazón, mi vida, y reconozco que eres Dios. Señor Jesús, gracias por venir a salvarme. Gracias por amarme y por darme la oportunidad de recibir perdón y vida eterna. Te agradezco porque me amas. Amén.